y porque en esta visita, en este encuentro, en este congreso de que participan tantos países del mundo y de nuestra querida región, es muy importante que abramos nuevos caminos. Y yo no tengo ninguna duda que en estos debates se van a abrir esos nuevos caminos. Quienes me precedieron antes le pusieron fuerza y calor, mucha fuerza y mucho calor. Y la verdad que en este espacio que hoy comienza tendremos la oportunidad de intercambiar muchas experiencias de trabajo. Pero es muy importante que eso lo hagamos a nivel de funcionarios, de ONG, de distintas representaciones, y no solamente con una mirada, sino con la mirada del conjunto, donde también participan los investigadores. Y la verdad que recién vieron que yo vine un poquito rápido y el locutor estaba hablando de que presidía el programa MOS de la UNESCO. Es un programa que estudia las transformaciones sociales del mundo, donde se junta la investigación con las decisiones políticas. Y acá también, en este congreso, hay investigadores, hay militantes políticos, de organizaciones, por lo cual los caminos que vamos a abrir van a ser nuevas avenidas, no solamente de la patria, sino a nivel internacional. Yo también pienso como vos, Gabriel Lerner, es el secretario de Niñez, Adolescencia y Familia del país. La Convención sobre los Derechos de los Niños lleva 23 años y creo que en esos 23 años estuvo también impregnada por lo que se dio a llamar el Consenso de Washington. La verdad que si hoy vemos lo que está pasando en el mundo, en la eurozona, las sacudidas que existen en base a las políticas neoliberales, creo que tendríamos que plantearnos nuevos puntos en esa convención. Y bueno, esa es la tarea que seguramente en los debates van a empezar a encontrar ustedes. Porque el modelo neoliberal se trató de un modelo de ajuste absolutamente excluyente. La sociedad familiar, la familia, no importaban. Lo que importaba era el fundamentalismo del mercado. Yo sé que no digo nada nuevo, pero cuando hablamos de fundamentalismo del mercado, hablamos de familias que quedan a la vera del camino, hablamos de excluidos, de niños y niñas que no van a tener o no han tenido las oportunidades para realizarse. En el año 2001-2002, cuando nos hicimos cargo de este gobierno, acá hablaron de las pensiones. Nosotros tenemos un sistema de pensiones para discapacitados también. Esas pensiones fueron, a lo largo del camino y de estos años, muchas las que se otorgaron por decisión de Néstor Kirchner, el entonces presidente de la Nación. Pero quizás lo más triste de esto no es que no hayamos cumplido con ese derecho de otorgar las pensiones, sino que muchas correspondieron a niños y niñas cuyas familias se habían quedado a la vera del camino porque el modelo las abandonó y por eso tuvimos que entregar pensiones para discapacitados. Cuando en la realidad, si hubiese existido un Estado presente, eso nos hubiese dado. Y esto es algo que lo señalo en función de alarma para lo que está pasando en el mundo. En el mundo se habla de crisis. A mí me gustaría hablar de una estafa internacional, porque yo creo que lo que se trabajó fue con burbujas inmobiliarias, burbujas donde algunos personajes de excelencia, los menos, la minoría, dieron la espalda al pueblo. Y así
hay pueblo que pueda crecer, porque en realidad lo que está pasando es una espiral diabólica, donde los que menos tienen se quedan. En la Argentina, por ejemplo, recuerdan ustedes el megacanje, que salvó sí a la banca internacional, pero no a los argentinos. Las políticas económicas de ajuste estructural dejaban sin trabajo a las familias, o sin presupuesto a la salud, a la educación, a la vivienda, al desarrollo del pueblo. En tanto, las políticas sociales iban atrás, recogiendo los heridos que el modelo dejaba en el camino. ¿Y saben lo que hicimos? Recoger deuda interna y deuda externa. Esa fue la Argentina del 2001-2002. La crisis provocada por esta estafa financiera planteó esos indicadores a los que hacía referencia. Para ello vale un ejemplo. Según el informe de UNICEF sobre la situación de la infancia en España, 2012-2013, se estima que 1 de cada 4 niños son pobres. Casi 2,2 millones de niños viven en pobreza relativa. El informe señala que en solo 2 años hay casi 205.000 niños más en hogares con ingresos por debajo del umbral de la línea de pobreza. Entre los datos que recoge este informe, se señala que el número de hogares con niños, con todos sus miembros adultos sin trabajo, ha crecido un 120% entre 2007 y 2010, casi 2 veces más que el total de hogares. Estos datos nos suenan a los argentinos. En algún momento los vivimos también. Por eso yo digo y hablo de una señal de alerta. Estos datos demuestran también que el impacto de las crisis financieras es más fuerte en las familias con niños y niñas. Nosotros tuvimos un penoso récord histórico de deuda, el 160% del Producto Bruto Interno. Estas fueron las consecuencias de políticas de desindustrialización, del achicamiento del Estado, de ajustes, privatización de entrega de servicios públicos, entrega del patrimonio nacional que recientemente volvimos a nacionalizar la empresa YPF. Recorte de los presupuestos, y siempre se recorta por los que a veces no tienen las manos para levantarlas y gritar y decir acá estoy yo, que son los que menos tienen. El pueblo argentino fue estafado, y lo digo en este marco. Cada vez que sus aportes jubilatorios se derivaban a una AFJP, cuando se vendían nuestras empresas de bandera por menos de su valor y se desvalorizaban sus bienes. Cuando dejamos que los monopolios de comunicación nos confundieran, mostrándonos un mundo de fantasía, mientras paralelamente se iban desguazando los hospitales públicos, los docentes quedaban afuera de todo el sistema educativo. ¿Y qué decir de los niños? ¿Qué decir de los médicos? ¿Qué decir de las fábricas? ¿Qué decir de los empleos en nuestra querida Argentina? Y yo acá lo escuchaba a Daniel Molina cuando hablaba de la militancia. Quien les habla está convencida que la política es la madre de las transformaciones sociales. Porque cuando sabe hacia dónde va, conduce absolutamente todas las políticas de manera integral. Por eso, vuelvo a mencionarlo, a alguien que nos gustaría que estuviera acá, como fue Néstor, que implementó
duda, hasta en este Congreso, Néstor está imprimiendo la transgresión que impone el cambio, que impone la transformación, que impone mejorar la calidad de vida para que las familias argentinas y los niños sean mirados desde la perspectiva de los derechos humanos, para lo cual estamos trabajando. Hoy pasaron ya más de 10 años, como se dijo acá, de comenzar este proceso que involucró la recuperación del Estado, el fomento de la producción. Parques industriales con un sentido federal se están abriendo en todo el país. Todos los días seguimos generando empleo, pese a que tenemos un marco de una crisis o estafa internacional que obviamente que nos salpica, pero hemos tomado las defensas para poder seguir construyendo colectivamente. Nuestra política tiene dos ejes. Por un lado, todo lo que tiene que ver con la protección y la seguridad social, y por otro lado, la generación de empleo. Nosotros siempre decimos que el mejor organizador social es el trabajo. Por eso la mejor política social es el empleo. El empleo te permite organizar tu vida, la vida de tu familia, organizar la vida en comunidad, mirar hacia un proyecto futuro. Y junto a estos dos ejes está la organización social. Sin organización no hay crecimiento. Y esta organización que enfocamos a nivel de nuestro país, también la hacemos con la mirada de la UNASUR y del Mercosur, con esa cooperación sur-sur que sigue abriendo caminos y que a través del enorme compromiso que tienen los países de la región, seguimos construyendo. Quiero contarles, por ejemplo, que en todo esto que tiene que ver de la cooperación así entre países, estamos trabajando muy fuerte, por ejemplo, en Haití, con todo lo que tiene que ver el apoyo a las huertas familiares y comunitarias. Cuando hubo esa enorme desgracia que fue el terremoto, uno de los programas que tenía plena vigencia eran las huertas y ayudaron muchísimo. Y hoy también estamos dando asistencia técnica porque, no sé si ustedes sabrán, que en Haití todavía hay más de 500.000 personas que no tienen vivienda. Y hoy también estamos ayudando con asistencia técnica a través del sistema de cooperativas, que este sistema es para nosotros de alto protagonismo, porque vincula a todos los que forman la cooperativa en la construcción de vidas, en la construcción colectiva, en la construcción de país. Hoy, en la región, atravesamos otra etapa. Nuestro compromiso implica la garantía de los derechos ciudadanos, implica que el Estado está promoviendo políticas integrales. Esto en nuestro país se traduce en políticas públicas con acceso a la educación, a la salud, al trabajo, a la cultura y a una información plural y diversa. Con un Estado presente y promotor, la Convención de los Derechos del Niño adquiere otra significación, de mayor impacto. Podemos ejemplificar esos cambios en indicadores concretos y permítanme que se los transmita. En los últimos 8 años se ha producido una importante disminución de los índices de pobreza e indigencia. El primero, la pobreza, con una disminución del 54% al 6,5%. Y el de indigencia, o sea, el que da cuenta a la población con menores ingresos, del 27,7 al 1,7. Quiero contarles una anécdota. La desocupación, que en el 2003 era más del 24%,
Cuando Néstor Kirchner asumió, ganó con el 22%. Esto significa que había más desocupación que los votos que logró. Bueno, quizás porque veníamos muy del sur-sur, pocos nos conocían y no sabían nuestra manera de trabajar, donde fuimos sumando de manera federal y desde una construcción colectiva a todas las provincias, porque lo que hoy está logrando este gobierno no es una construcción dada por alguien en especial. Es cierto que hay una conducción muy fuerte como la de nuestra presidenta, pero es cierto también que están comprometidos todos los estados provinciales para el trabajo de las políticas sociales. Además es bueno recordar algunas cosas. Yo digo que los pueblos que no tienen memoria se pierden en el camino. El salario mínimo vital y móvil constituye una referencia muy importante. En el año 1990, a partir de este indicador se mantuvo estancado del 93 al 2003. A partir de allí, el valor del salario mínimo se ha desplazado de pesos 200 en 1993 a pesos 2.670 en septiembre del 2012, con un incremento del 1.235%. Y si tenemos en cuenta la brecha de ingresos, que implica una medida de la desigualdad en relación de los ingresos, se observa que en el segundo trimestre del 2003, el 10% de los hogares con mayores ingresos ganaba un 40% más que los hogares que se encontraban en el decil de menores ingresos. Como resultado de las políticas de redistribución, se observa que este porcentaje se redujo casi a la mitad para el segundo trimestre del 2011, alcanzando el 17,7%. También se ha aumentado el ingreso el haber jubilatorio, el ingreso a los trabajadores jubilados y el incremento observado del 2003 a la fecha es del 1.153%. Al abandonar las políticas económicas de ajuste estructural, se comenzó a gestionar desde un Estado activo. Desarrollamos oportunidades de acceso a la educación, se hicieron más escuelas, se puso en marcha el programa Conectar Igualdad, que le da una computadora a cada uno de los niños que están cursando el secundario. Esto que quizás pueda resultar un relato, porque nos acostumbramos a tenerlo, creo que en este momento que vive el mundo adquiere una significación especial. Pero vamos a las políticas de la infancia. En el año 2005, la ley 26.061 terminó con 100 años de patronato de políticas absolutamente retrógradas, que no contemplaban los derechos de los niños. Alguien dijo, de los que me precedió, era la política de los menores tutelados, de los jueces, los niños y niñas, no eran nuestra preocupación. Terrible, ¿no? ¿Qué podemos esperar de un país que no se fije en sus niños o niñas? Hoy podemos decir, por ejemplo, que el presupuesto en educación alcanzó el 6,47% del Producto Bruto Interno. Y esto, que parece tan simple, es absolutamente significativo en los cambios que permitió. También hubo cambios institucionales, como la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, el Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia, que la verdad es un esfuerzo enorme que quiero rescatar de todas las provincias,
para las que sí pido un aplauso muy grande por su enorme compromiso, por sus convicciones. El Plan Nacer, el Plan Sumar, la asignación universal por hijo. Hoy podemos decir, mirándolos, 10,5 millones de niños están protegidos por la asignación universal por hijo o por el salario familiar. 10,5 millones de niños. Y además, las madres embarazadas también reciben esa asignación. Si no apostamos a la vida, si no apostamos a la infancia, ¿qué es lo que estamos haciendo? Precisamente creciendo. Porque para ayudar a que todo empiece bien, hay que aportar con ingresos, pero también hay que aportar con políticas claras, de vivencia, de oportunidades, de acceso, de mirar a todo el país. Porque a veces las provincias más grandes o las ciudades más grandes se llevan las miradas y el país, la verdad, que es también, por ejemplo, el impenetrable en el Chaco, donde viven 60.000 personas, pero el territorio es 208 veces más grande que lo que es la capital federal. Entonces algunos, por lo menos hasta el 2003, y lo digo de esta manera, no les importaba. Jamás habían abordado esa realidad. Lo hicimos nosotros. Claro, para los que piensan ese abordaje en función de votos no les interesa, por lo cual a veces asustan de que tenemos muchas pensiones por discapacidad en algunos de esos parajes. ¿Saben qué fue eso? El abandono de los gobiernos, el fundamentalismo del mercado. Por eso hay que mirar la realidad en su conjunto y estoy segura que las otras regiones del mundo deben tener situaciones similares. Hemos hecho mucho, queda mucho por hacer. Hablaba el gobernador de que los adolescentes, como plenos sujetos de derechos de nuestra democracia, seguramente muy pronto el Congreso votará afirmativamente esta posibilidad de votar, de participar. Y también, si me permiten, quiero pedir disculpas, porque yo hoy estoy junto con el gobernador inaugurando este Congreso. Y empecé primero con los adultos. El miércoles se inaugura acá en San Juan el Congreso de niños de todo el país, con cientos y cientos de niños. Yo creo que en ese abordaje de este Congreso y el de los niños, vamos a encontrar caminos comunes que nos van a llevar por los senderos de fortaleza. He dicho al comienzo de nuestra política pública que nuestra política pública está basada en los derechos humanos. Y me es imprescindible remitirme a nuestras queridas madres y a nuestras queridas abuelas de Plaza de Mayo. Durante toda su historia han sido garantes de los derechos de niños y niñas de nuestro país. Prueba de ello es la restitución de 107 niños y niñas apropiados durante la dictadura en nuestro país.
Y me voy a escapar un poco del Congreso diciendo esto. Fueron propuestas para el Premio Nobel de la Paz. No ganaron. Para nosotras son las grandes ganadoras de ese Premio Nobel de la Paz. Premio que no recibieron, pues parece que hoy lo que se premia es lo que están con el ajuste. Lamentablemente, usan el prestigio de Alfredo Nobel y de hombres y mujeres de probada trayectoria para intentar legitimar una ideología claramente neoliberal. Como verán, Gabriel, me excedí más allá del consenso. Pero es bueno decir estas cosas, es bueno hablarlas, porque parece que a veces ciertos organismos internacionales tienen todos los méritos. Y la verdad que quizás hay que hacer algún replanteo de unas cuantas cositas. Desde lo más profundo de mi ser, quiero agradecer la tarea de todos los equipos, de los equipos del Ministerio de Desarrollo de esta provincia, de usted, gobernador, de este querido gobernador que siempre acepta los desafíos. Y en estos años hemos tenido unos cuantos. Muchos a veces no se saben o no se conocen, pero cuando uno ve la apertura de nuevas líneas de acción, no nacen porque sí, nacen del trabajo colectivo. También tenemos que decir algo con relación a las políticas públicas, el acceso a la justicia. También hablaremos sobre derechos, hablaremos sobre todos los temas que nos preocupan en estos días. Pero los cimientos de cualquier vida adulta, de la de ustedes, de la mía, estuvieron en cómo nos cuidaron cuando éramos niños. Porque no solamente es recibir alimento. Yo recuerdo que uno de los programas que tenía el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, durante 20 años, era distribuir cajas de alimentos, de manera discrecional también. Eso no es una política social. Eso tiene que ver más con ir recogiendo los heridos del camino y con una actitud, yo digo que funesta, porque darle a alguien como yo te doy una caja de alimentos cuando en realidad es un derecho, viste, no me gusta. En realidad no nos gusta. Por eso las políticas sociales están centradas en el empleo, en la vivienda, en la familia. Nos falta mucho camino por recorrer, y si ustedes me escuchan a mí dirán, habla de las cosas lindas nada más. Pero ¿saben una cosa? Yo sé que ustedes tienen memoria, y sé que saben cómo estábamos en el 2003, que no teníamos un peso en nuestras arcas, todo era deuda interna y deuda externa. Hubo un presidente, como decía antes, transgresor, que dijo primero la deuda interna y replanteó la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Y para eso hay una sola solución: hacer política, pero la política en letras de molde, como les gusta decir a algunos. La política de amor al otro, como me gusta decir a mí. Y la verdad que cuando inicien
mañana los distintos debates, les pido que cada uno de ustedes se mire a sí mismo, se recuerda a sí mismo cómo era cuando era niño y cómo era el amiguito de al lado, cómo era el vecinito, cómo era la realidad que se vivía. Y en esas políticas, por favor, escuchen también los debates que les van a alcanzar desde el Congreso de niños y niñas, que seguramente de esa manera vamos a dar un salto superador. Y quizás acá en San Juan, acá en la Argentina, junto con ustedes, podamos plantear una convención donde los niños y niñas de nuestro país, de nuestra región, del mundo, sean respetados como corresponde. Yo decía, querido gobernador, que para que no se me fueran muchas cosas, las iba a mirar. Porque lógico, por el respeto que ustedes me merecen, no quería dejar determinados ejes sin comentárselos. Estoy segura, porque después ya ustedes habrán visto que los papeles pasaban, que dejé varios. Pero hay algo que no tenemos que dejar, que son las convicciones en este trabajo, en esta tarea transformadora, donde hoy, desde la mirada internacional, vamos a escribir una página diferente en la historia. Muchísimas gracias.